Bien, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces la sesión síncrona del día de hoy. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, les voy a explicar un poco lo que tenemos aquí y les voy a mostrar un código fuente, ¿de acuerdo? Esto como para ilustrar un poco más lo que hemos estado hablando de comunicación I2C y SPI, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí les estoy mostrando el esquemático. Esto era un evapotranspirador y ese evapotranspirador que me permitía medir la eficiencia de una laguna de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí qué es lo interesante. Uno, pues que se realizó utilizando Arduino, que terminó siendo un prototipo de bajo costo para el desarrollo entonces de esta función que les estoy hablando y que se utilizó. Entonces, lo que nosotros utilizamos fue un sensor de temperatura que tenía este sensor de temperatura en una termocupla tipo K con una tarjeta de acople MAX 6675. Teníamos se comunica por ISP, ¿de acuerdo? Y tenemos también una memoria, una tarjeta de memoria, una SD, una micro SD, que también venía conectada por SPI, ¿de acuerdo? Y en el lado de lo que tiene que ver con I2C, teníamos conectado entonces un sensor de luminosidad que era un TSL2561, un sensor de distancia que era BL53LOX, un DS1307 que es un reloj de tiempo real y una pantalla LCD de 16 por 4 enlazada por I2C. Entonces, aquí también teníamos un teclado matricial y tenemos un sensor de humedad. Yo me voy a concentrar en varias cositas que me parecen interesantes de pronto para trabajarlas con ustedes, pero todo va a ir orientado a que ustedes, la evidencia de esta semana va a ser que yo les voy a dar una asignación básica, ¿de acuerdo? O mejor dicho, una situación problema y ustedes me van a entregar el bosquejo de la solución. Yo inclusive hoy les voy a mostrar una programación hecha, pero ustedes no me van a tener que entregar la programación ni mucho menos, sino cómo resolverían ustedes esa situación, qué sensórica escogerían, qué protocolos de comunicación, por qué esta otra, ¿de acuerdo? Entonces va a ser más orientado al ejercicio para que ustedes se enmarquen en la solución de situaciones utilizando, obviamente, sensórica asociada y pues que sea algo lógico para utilizar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana, como preparándonos también para el desarrollo de soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante aquí? Me voy a concentrar un momento en el I2C. Si ustedes se dan cuenta, tal cual como yo se los había comentado en la clase anterior, el I2C solamente tiene dos pines, ¿cierto? Y esos dos pines, ¿cuáles son? Ustedes lo que tienen son el SDA y el SCL, ¿cierto? Entonces, pues, recuerden que el SCL es el reloj, que es el clock, ¿cierto? Que me sincroniza los distintos dispositivos y el SDA es la entrada y salida de datos, es decir, que es un túnel bidireccional en donde pues yo puedo enviar información en ambos sentidos. Acuérdense que esto funciona maestro-esclavo y en el momento en que funciona maestro-esclavo, pues sencillamente el maestro manda una información y el esclavo sencillamente obedece, pero pues eso se da a través de el pin SDA. Interesante que se den cuenta, aquí por ejemplo el Arduino tiene el I2C, si fuese un Arduino Mega, lo tiene entonces en el pin 2021, que ya se los había comentado anteriormente, y si ustedes se dan cuenta, todos estos cuatro dispositivos que yo tengo acá tienen en común qué cosas, su SDA y su SCL, y todos van a morir ¿a dónde? A los pines 20 y 21 respectivamente. Entonces, eso es como para que ustedes se den cuenta de que no hay un corto real cuando yo conecto mis dispositivos, ni mucho menos. Sencillamente lo que tengo es una gestión eficiente de esos puertos a través del protocolo de comunicación I2C.
Y también quiero que ustedes se den cuenta que aquí tenemos un SPI, tenemos dos componentes conectados por SPI, y si ustedes se dan cuenta también, como se los había comentado, el que tiene un DO, un DI, que es la entrada de datos, salida de datos, ¿cierto? Y también tengo un clock y tengo un CS. Si ustedes se dan cuenta, ellos también están conformados, o mejor dicho, están conectados aquí. ¿Por qué les estoy hablando de esto y por qué es muy importante tener en cuenta todo este tipo de a dónde conecto y todo por el estilo? Porque siempre que yo vaya a presentar una solución, necesariamente tengo que mirar si los dispositivos son compatibles entre sí. Eso, eso tiene, de una u otra manera, siempre tengo que estar pendiente que los dispositivos sean compatibles y que no vayan a chocar entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que nosotros siempre vamos a tener que estar revisando en el momento que yo hago aplicaciones de bajo costo, por ejemplo. Entonces, aquí también tenemos un teclado matricial. El teclado matricial sí está conectado a los pines digitales de Arduino, y pues también tengo un sensor de humedad que es un sensor completamente analógico. Ese sensor analógico pues sencillamente se lee por el puerto analógico y sale. ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? Retroalimentenme, sí, no, de pronto. Sí, señor. Ok. Entonces, Profesor, pues yo hasta ahorita alcancé a llegar y entonces pues no escuché muy bien al principio. ok, así como un resumen rápido. Un resumen rápido sería entonces que en este esquemático que les estoy mostrando, entonces básicamente lo que yo tengo son 4 dispositivos conectados por I2C, conectados a través de un Arduino Mega 2560. Sí, Entonces, y que me estoy conectando por el SSL y el SDA, ¿de acuerdo? Sin ningún inconveniente, sin entrar en ningún tipo de corto, porque para eso hacemos toda la gestión por el protocolo de comunicación I2C. Y por acá tengo dos dispositivos, que es una memoria SD y un sensor de temperatura, que en este caso es una termocupla. Y pues lo que estoy recibiendo entonces es información por el protocolo SPI. Y acá se pueden dar cuenta que está el DO, el DI, el CLK, que son los 3 básicos, y el CS, que es el que me da la dirección. Entonces, ya ahí de una vez tengo automáticamente eh, mis sensores y mis elementos conectados. Voy a hacer también otra acotación, y es con respecto a, a que ustedes deben de tener en cuenta que cuando yo tengo varios elementos conectados en I2C, yo les comentaba la vez pasada, todas las tierras, era importante que estuvieran en qué, que estuvieran en, en corto, para que no fuésemos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Eso también hay que tenerlo muy, muy, pero muy en cuenta. Entonces, eso sí, como a manera general, ¿de acuerdo? Entonces, ya ha pasado pues la explicación, pasada entonces la explicación de, pues, del tipo de dispositivo que yo les estoy mostrando, y que es algo completamente real, entre otras cosas, porque normal. en realidad No, es una estructura, está explicando ya. entonces, No, bien, entonces aquí ahora sí ya vamos a entrar a ver un poquito más de estructura de programación, porque pues al fin de cuentas un sensor solo, una comunicación sola no se puede hacer. Necesariamente sí o sí vamos a mirar a ver entonces cómo se puede hacer un poco de gestión de estos dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, yo por acá ya tengo preparado un programa que pues no es tan corto. Yo entiendo que ustedes apenas están empezando Arduino, ¿no? Eso entiendo, pero pues toda esta gestión la vamos a hacer desde aquí para hacer este tipo de aplicaciones, ¿vale?
entonces, aquí hay varias cositas interesantes que ver y cuáles son. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que dentro de las librerías que nosotros vamos a tener que utilizar, por ejemplo, para poder hacer I2C, necesariamente va a ser esa, que es muy importante, que es la librería Wire.h. Esta librería Wire.h sencillamente es la que me permite a mí poder hacer una gestión de ese túnel de comunicación a través del Arduino utilizando esos dos pines como son el SSA y el SSL. Aquí pues estamos incluyendo todas las librerías que nosotros utilizamos por cada uno de los sensores, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte del código tiene que ver con eso. Si ustedes se dan cuenta, también estoy agregando el protocolo, la librería SPI, porque voy a tener ese tipo de comunicación. Como también tengo un teclado matricial, pues también estoy utilizando esa librería y estoy importando todo eso. La manera de programación que vamos a ver, por ejemplo, para el sensor de temperatura, vamos a mirar aquí que pues, lo vamos a utilizar por la salida análoga. Bueno, voy a volver un momentico porque voy a hacer también otra salvedad. ¿Cuál es la ventaja de utilizar I2C versus otro tipo de salidas? Una de las ventajas que nosotros tenemos con el I2C es que la salida del I2C realmente es una salida digital, ¿de acuerdo? Y eso se nos vuelve bien interesante porque normalmente estas tarjetas por ejemplo, del sensor de luminosidad, del sensor de distancia o del DS1307, tienen toda la parte de acople o de acomodación de los sensores, ya la tienen lista. Entonces, la amplificación y todo ya está listo y él me manda el dato en digital. Y eso para nosotros es algo de mucha ventaja. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el dato y me toca procesarlo, eso se me complica. Pero si ya el dato viene de manera digital o así sea la representación de voltaje, ya me llega en digital, no tengo lío, se me vuelve muy sencillo de trabajar. Entonces, ese pedacito es bien importante. Entonces, yo les había comentado hace un momento que la termocupla la íbamos a manejar por SPI. Entonces, fíjense que necesariamente yo voy a tener que tomar unos pines para DO, CS, CLK, que me van a hacer esto, pero la salida de la termocupla va a ser analógica y la voy a recibir por el puerto A8. Entonces, ya con esto, ya yo tengo una configuración. Pero ahora miremos otro. Entonces, por ejemplo, ese que tengo acá, que este pedacito corresponde a la CD, que es en realidad es una estructura de comunicación. Aquí pues me conecto por el ESS, que básicamente es el pin que lo voy a utilizar para el SD. Y pues aquí sencillamente yo hago el proceso de conexión y todo esto lo hago por FPI. Fíjense que aquí les estoy mostrando unas funciones para poder escribir en una memoria. Pero bueno, el asunto aquí, y ya me voy a ir para allá, para donde realmente quiero adentrarme. Ese pedacito que tengo acá es el código que me permite a mí hacer la gestión de medición, por ejemplo, de altura. Entonces, aquí sencillamente estoy haciendo, bueno, les voy a explicar un tanto este código como para que tengan idea. Utilizamos una estructura de programación for. ¿Para qué? Para poder crear un vector de 40 posiciones. ¿Un vector qué es? Un vector básicamente es como si yo tuviera básicamente si yo tuviera como una gaveta con divisiones por dentro, pero es un arreglo de manera unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una tabla,
sino que sencillamente es como si fuese una fila con muchas divisiones, ¿sí? Entonces, quiere decir que solamente tiene una fila y tiene múltiples columnas. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacíamos aquí, por ejemplo, era crear un vector de 40 posiciones y tomar de 40 posiciones, sacarlo a una sola medición. Y lo hacíamos por promedio. Entonces, por ejemplo, aquí ya nosotros tomamos cada una de esas mediciones a través de esta función que teníamos aquí, que era propia de esto. Y luego, pues, tomábamos la distancia. Este sensor que yo les mostré hace un momento, precisamente el de medición de distancia, me permite hacer mediciones hasta de 1 milímetro. Entonces, fíjense que aquí ese tema de la precisión y de la exactitud del sensor nos va a jugar completamente a nosotros. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre que vayamos a mirar, vamos a mirar el alcance del sensor. ¿Qué quiere decir eso? Hasta dónde el sensor es capaz de medirme a mí el valor. Vale, entonces ese pedacito es supremamente importante y también pues tenemos que mirar muy claramente todo lo que tiene que ver con quién, con exactitud y precisión del sensor que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? Entonces, aquí pues nosotros lo que hacemos es llenar eso con esa distancia y mostrársela al usuario como tal. No sé qué tanto ustedes estén avanzaditos en programación, ahí sí me confirman un poquito. Pues hasta ahora estamos aprendiendo bombillos en digital, con entrada y salida digitales. Ok. Bueno, ya la programación que yo les estoy mostrando es una programación de mucho más avance, ¿de acuerdo? Porque inclusive esta programación está orientada al manejo de funciones dentro del Arduino. Entonces, si se dan cuenta, mi void loop realmente es muy corto. Ya se los voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, empieza el void loop y si se dan cuenta, todo está obtenido a unas, por ejemplo, aquí dice mediciones y mediciones está por fuera del void loop y puedo trabajarlo a través de una función y pues hago una organización. Va a ser un reto entonces para cuando nos encontremos. Espero que hayan avanzado muchísimo en Arduino, porque casi todas las aplicaciones que vamos a hacer nosotros van a estar montadas también en base a Arduino, porque son pues de este tipo de dispositivos que es la idea que nosotros vayamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a servir muchísimo para la base de trabajo, aunque conmigo, como les dije, van a ser aplicaciones como muy puntuales, pero muy puntuales, pero de mucha utilidad para varias cositas. Entonces, este codiguito, por ejemplo, ya les digo cuántas líneas tiene. Compilación, mostrar números de línea. Por ejemplo, tiene más de 500, tiene 514 líneas de código. Entonces, pues mi objetivo no es llevarlos a 514 líneas de código ustedes, pero sí que seamos capaces de al menos hacer la integración de uno o más dispositivos de comunicación con distintos medios de comunicación para que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros de aquí podemos utilizar I2C, SPI, y de ahí lo puedo levantar o lo puedo conectar con un módulo Wi-Fi y apuntarlo a la nube. Y fíjense que solamente en esas tres cositas tengo tres tipos de comunicaciones que voy a enlazar para poder hacer algo solamente de tomar 2, 3 mediciones y subirlas a la nube. Entonces, fíjense que esto, por así decirlo, eleva el nivel de complejidad de lo que nosotros queremos hacer, porque aunque parezca muy sencillo conectar un sensor I2C, pues también puede llegar a tener sus complicaciones en algunas cositas por allí, y es como lo que quisiera que trabajáramos un poco también con ustedes. Importante que vayamos avanzando entonces con esas clases de Arduino para poder llegar a hacer algo medianamente parecido a lo que nosotros les estoy mostrando el día de hoy. Pero pues realmente lo que quería era mostrarles la aplicación de lo que les estaba hablando la clase pasada como para que no quedara muy en el aire
de que, bueno, existe protocolo. Sí, existe protocolo, pero yo lo puedo combinar inclusive con otras líneas de código que me permitan a mí ampliar el desarrollo. Porque se podría llegar a pensar que la comunicación es, bueno, yo entiendo el protocolo y ya, no, pero pues no se trata solamente de entender el protocolo, sino de aplicar el protocolo, así como ustedes han dado otros tipos de comunicaciones como, qué sé yo, Modbus, Profibus, Profinet, en fin, otros tipos de protocolos, pues yo me estoy centrando en protocolos que tal vez no son de tanto uso industrial en el sentido de que sencillamente me voy a hacer una red industrial, pero que sí puedo darle otro tipo de ocupaciones. Recuerden que no solamente nos concentramos en PLCs y demás, sino que hay otra gama de electrónica que también nosotros tenemos que surtir y aprovechar. Yo alguna vez le comentaba a alguien sencillamente que me decía, no, pues todo se soluciona con un PLC. Yo le decía, no todo se soluciona con un PLC. A veces utilizar un PLC es como si yo utilizara un cañón para matar un mosquito. Entonces se vuelve bastante complejo. Entonces no sé si, pues yo tenía planeado irme a extenderme un poquito más en el código, pero pues ustedes apenas están empezando en programación. Entonces pues no sé si sería como tan interesante mirarlo a fondo el código para todo el tema, o si hasta aquí está bien entendido. Más bien hacemos nuestra evidencia y lo vemos en específico en la práctica como tal. Porque entre otras cosas, lo primero que vamos a llegar a hacer es esto que les estoy mostrando. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Sí, señor, ir paso a paso. Ok, yo puedo mostrarles un poco más de código, por mí no hay ningún inconveniente. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Yo soy de los que pienso que cuando uno empieza a programar, no puede programar todo de tajo, ¿de acuerdo? Sino que necesariamente tenemos que ir avanzando poco a poco. ¿Y eso qué significa ir avanzando poco a poco? Significa que yo voy agregando una parte de código, la testeo, la logro poner a funcionar bien y ahí sí sigo. Nunca les doy ese gran consejo en programación, nunca empiecen ustedes a programar todo de totazo, es decir, yo soy el master number one, todo lo programo y al final compilo y miro a ver. Así es muy berraco programar. ¿Por qué? Porque hay tantas posibilidades de fallo que no les va a permitir a ustedes ver dónde está el fallo. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, mejor es ir poquito a poquito haciendo la programación e irlas programando. Entonces, les voy a mostrar aquí un poquito el código. Este código básicamente es un menú y en este menú yo podía escoger la medición, el tiempo de muestreo con el que quería tomar las mediciones y mostrar los últimos datos o reiniciar por código todo el Arduino. Entonces, por eso ustedes ven que en este esquemático que teníamos, aparecen tantos sensores, porque a mí lo que me interesa es tener la medida de todos esos sensores y poder así tomar una decisión que estos sensores me dejaran. Y la idea era guardar todos esos datos, o mejor dicho, la idea fue guardar todos los datos en esta memoria para poder exportar y hacer análisis luego. Entonces, aquí, por ejemplo, con el teclado, leemos el teclado y de acuerdo a lo que la persona pidió o digitó, empezamos nosotros a actuar y empezamos a entrar a los fragmentos de código. Aquí, por ejemplo, con este fragmento de código yo puedo inicializar el archivo que voy a escribir en la memoria SD, porque a fin de cuentas nosotros guardábamos en la memoria SD todos los valores de las mediciones, los íbamos guardando y quedaban guardados en un bloc de notas, en un archivo de texto plano que luego ya yo lo podía coger, llevar a Excel, sacar toda la información que necesitaba de él y hacer tratamiento de ese tipo de información. Entonces, aquí ya, por ejemplo, hacíamos la medición de temperatura, que es la función que yo les mencionaba hace un momento. Cuando yo tengo una función en programación, sencillamente me saca de donde yo estoy y me manda entonces a hacer esa medición como tal.
aquí ya empezaba a hacer todo el proceso de impresión en los puertos y en el dispositivo como tal. Bueno, en la memoria, en la LCD con característica I2C, que también existe. No sé si ya ustedes han trabajado con LCDs normales o todavía no. No, profesor. Una LCD, si no las conocen, es esto que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Es una matriz de cristal líquida. Y esa matriz, esta LCD que nosotros tenemos aquí, tienen dos posibles formas de comunicación. La forma normalita, y en la forma normalita nosotros necesitamos alrededor de 10 pines para manejarla en Arduino, ¿sí? O la forma fácil, que es la forma reducida, que es la LCD con I2C, que es la que nosotros estábamos utilizando, que solamente necesito 4, ya se las muestro por acá. Hoy estoy teniendo problemas con el internet. No me carga nada. Bueno, total solamente con una LCD tipo I2C, solamente sencillamente con el hecho de conectar dos pines, que son los del I2C más la alimentación, ya yo soy capaz de alimentar todo. Entonces, fue lo que nosotros trabajamos por cuestión de pines, porque ya teníamos bastante. Y aquí se hace cada uno de los valores que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, en este código que tengo por aquí, vamos a mirar cómo ya yo puedo obtener del reloj el tiempo real. Es decir, saber desde uno que le cargue el reloj un tiempo, el de ahí en adelante ya se sincroniza y no pierde la hora. Entonces ya nosotros aquí empezamos a trabajar y a imprimir en el archivo cada cosa que nosotros hacíamos. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta aquí, cosas que les llamaron la atención o cosas que ustedes piensen acerca de lo que les estoy mostrando. Ya quisiera como pasar a una parte más dinámica con ustedes. Profesor, la parte de las librerías, ¿eso qué ayuda en la programación? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros ya empezamos a trabajar con una librería, realmente nos ahorra mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las librerías ya tienen internamente todo cuadrado. Por ejemplo, cuando yo aprendí a programar, por ejemplo, en Assembler. Quería decir que si yo quería hacer cualquier cosa en Assembler, yo tenía que entrar a los registros del microcontrolador, moverlos, hacer todas las operaciones. ¿Qué quería decir? Por ejemplo, si yo quisiera mover un servo, yo al menos necesitaba casi 40 líneas para hacer solamente que el servo se moviera. Era muy largo, pero ahora con toda la utilización de C en la programación, ahora sencillamente si yo quiero mover un servo con C, solamente digo servo en tal posición, llévelo a 70 grados y ya lo hizo. Entonces las librerías te están ahorrando, mejor dicho, están enmascarándote todo el trabajo que tú normalmente deberías de haber hecho antes cuando estábamos trabajando, por ejemplo, en Assembler. Entonces las librerías son muy importantes porque ellas son las que te permiten reducir la cantidad de trabajo. ¿Cuál es el asunto? El asunto, yo por ejemplo soy uno de los que digo que uno puede utilizar las librerías, pero hay que aprender a utilizar esas librerías. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hacer una solución no solamente, miren, aquí yo les mostré que tengo al menos 6 dispositivos conectados, ¿cierto? Si yo solamente sé conectar, porque también hay algo que sucede últimamente y es que mucha gente dice que programa, pero solamente lo que sabe es buscar código y hacer un montaje y dice, no, ya yo programo. No, están lejos de programar, porque programar no es eso. Si yo sé programar, yo puedo coger seis fragmentos de códigos diferentes, llevarlos a uno solo y hacer que eso funcione sin ningún inconveniente. Entonces, es ahí a donde viene realmente el tema de la programación.
que tú sepas cómo poder cuadrar cada variable o hacer o utilizar estructuras de programación para que a ti te dejen poderlas trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ese pedacito es bastante importante dentro del desarrollo. Las librerías son supremamente importantes por eso, porque te van a ahorrar trabajo. Y en última de cuentas, la ingeniería se trata de eso, ¿no? De resolver problemas siempre utilizando la menor cantidad de recursos. Y cuando hablo de recursos recursos humanos, recursos financieros, inclusive recursos de software, porque si ustedes se dan cuenta hay paquetes de datos o software demasiado pesados que necesitan demasiada máquina. Eso también hay que controlarlo. Eso es el uso óptimo de los recursos cuando tú programas, ¿de acuerdo? Entonces, como para que... Gracias. ¿Cómo? Que de acuerdo, sí, señor. Vale. Entonces, es ahí a donde nosotros vamos. Nosotros tenemos que empezar a ser muy eficientes a la hora, pues, de escoger los recursos. Entonces, ya como para ir cerrando y no los voy a demorar tanto, la asignación que les voy a dejar para esta semana es una asignación que les voy a pedir un favor, no se lo tomen a la ligera, ¿de acuerdo? Todavía nosotros no podemos entrar a programar, ni mucho menos por todo esto de la contingencia, y pues la verdad no lo quiero llenar tampoco de teoría, teoría y teoría, sino que vayamos haciendo un ejercicio como más consensuado y que tenga una orientación pedagógica más interesante. Yo les voy a dar les voy a dar a ustedes les voy a dar a ustedes una asignación para esta semana. ¿Esa asignación en qué consiste? Les voy a dar un problema muy específico, muy acotado. Se los voy a subir hasta mañana, ¿de acuerdo? Porque no lo he terminado de escribir. Ese problema, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer muy bien ese problema, lo van a entender. Porque yo en ese problema lo que les voy a dar son requerimientos. Cuando hablo de requerimientos son las cosas que deben de hacer. Hay dos tipos de requerimientos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son los requerimientos que el cliente o su jefe o quien haga las veces les da y tienen que cumplirse sí o sí. ¿A qué hago referencia? Imagínense que yo les voy a dejar a ustedes un cajero automático. Y yo les digo, bueno, mi cajero automático solamente va a utilizar billetes de 50.000. Así que usted tiene que hacer todas sus cuentas para que dispense la cantidad de dinero en billetes de 50.000. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema y yo se lo dije a usted como programador. Y le mandé a hacer la programación del cajero automático. Esto es bien quimérico, pero al igual me funciona para explicarle lo que les estoy diciendo. ¿Y a dónde voy con esto? Imagínese que usted se fue con todos sus requerimientos de programación que yo necesitaba que hiciera, que es el del funcionamiento de un cajero automático, y usted me llegó el día de la entrega y me dice, no, es que yo hice toda la programación para billetes de 20.000. Les hago una pregunta, ¿sirve o no sirve? No, no sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le dije que yo solamente le iba a agregar billetes de 50.000 y usted me los programó para billetes de 20.000. Ahí ya tenemos un problema. ¿Quién tiene la culpa, usted o yo? Usted porque no hizo los requerimientos, ¿cierto? Entonces, los requerimientos funcionales que a uno le hacen, según las especificaciones técnicas, se hacen sí o sí. Y se hacen, como se les dijo. Ojo con eso, ese pedacito es supremamente importante. Sobre todo cuando uno en una empresa firma un contrato, por ejemplo, si yo voy a vender una determinada solución, a mí me dicen qué es lo que la solución debe de tener. En el sentido práctico, esto es más complejo de lo que ustedes creen. Miren, cuando uno trabaja, por ejemplo, proveyendo cosas, y sobre todo si está en lo público, que normalmente en lo público hay interventores, usted hace un contrato con quien haya las veces, y usted lo firmó con esa persona, pero usted no se va a entender con ellos, se va a entender con el interventor del contrato. Si se llega a cortar, volvemos a entrar, ¿vale? Si nosotros nos entendemos solamente con el interventor, entonces el interventor que conoce también lo técnico dice, no, es que esto no fue lo que yo le pedí o esto no me convence por esto y no cumple las especificaciones técnicas y se los devuelve. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta y hay que entenderlo. Por eso aparece el término de requerimientos funcionales. Hay otros requerimientos que son los requerimientos no funcionales.
Entonces, los requerimientos no funcionales es que, por ejemplo, yo le voy a comprar una botella que me permita conservar un vino de, qué sé yo, 20 años. Un requerimiento no funcional es que la botella sea de color roja. Eso no le va ni le viene. Entonces, fíjense que cómo cambia el asunto. Ah, que sea roja, eso no me importa. No influye en su funcionamiento. Solamente es, por así decirlo, cosmético o estético. Entonces, como en este minuto y medio les voy a terminar de explicar, yo les voy a dar la asignación y en esa asignación está todo el contexto. Ustedes me van a tener que escoger los sensores para medir las variables que yo quiero medir. Me van a decir cómo se imaginan la estructura de programación o cómo creen ustedes que se resuelve el problema. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a tener que hacer para esta semana en un solo documento. Es una sola evidencia, muchachos. Pero siéntense a pensarlo. No escriban lo primero que se les venga a la mente. Van a tener que buscar en la red los sensores y obviamente si van a usar un sensor y no el otro, me van a decir por qué van a usar ese. ¿De acuerdo? Lo vamos a manejar en soluciones de bajo costo, entonces eso les va a facilitar un problema para hacerles el universo más corto. ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer de evidencia? Señor. Entonces, así va a ser. Una semana van a tener para el límite de la entrega igualito. Al igual en una semana alcanzan perfecto a desarrollarlo, ¿vale? Entonces, antes que se me acorte, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Si tienen algún comentario, me cuentan, sea por WhatsApp o por los diferentes medios de comunicación que tenemos, ¿vale? Entonces, mañana les subo la tarea. De todas formas, les confirmo cuando lo haga por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y un material pequeñito para que tengan ahí como de dónde coger, ¿vale? Pues muchachos, les deseo una muy buena tarde y un placer haber compartido este rato con ustedes, ¿vale?